Tienes mucho potencial, Daniel, pero simplemente no encajan con nuestra imagen corporativa. Esas palabras, dichas con una sonrisa incómoda y un apretón de manos frío, todavía ardían en la mente de Daniel García cada vez que se miraba al espejo antes de una entrevista de trabajo. No era la primera vez que lo rechazaban. No era la primera vez que su talento, su preparación y su experiencia pasaban a un segundo plano frente a su apariencia. A los 35 años, Daniel no podía recordar la última vez que alguien lo había tomado en serio en una oficina de recursos humanos. No importaban sus títulos, ni su capacidad de resolver problemas, ni su compromiso. Lo primero que veían era su estómago abultado, sus mejillas redondeadas, el sudor acumulándose en su frente después de subir unas escaleras. Y entonces decidían, sin siquiera darle una oportunidad, que él no pertenecía allí. Pero esta vez tenía que ser diferente. Respiró hondo y ajustó su corbata frente al espejo del ascensor. No podía darse el lujo de fallar otra vez. Su cuenta bancaria estaba en números rojos. Su madre seguía preguntándole si necesitaba ayuda económica, cuando él sabía que ella tampoco tenía mucho. Y cada mes que pasaba sin un empleo fijo se sentía como un paso más cerca de la derrota definitiva. Las puertas del ascensor se abrieron en el piso 14. Westcorp Solutions. El letrero metálico brillaba sobre la pared de la recepción, reflejando la luz blanca y limpia de la oficina. Era una de las firmas más grandes de la ciudad, el tipo de empresa donde, con el puesto adecuado, podía construir un futuro estable. No buscaba lujos ni reconocimiento, solo un trabajo, una oportunidad. Avanzó con pasos medidos hasta el escritorio de la recepcionista, una mujer de rostro inexpresivo que no apartó la vista de su teléfono cuando le habló. «Buenos días. Tengo una entrevista programada para el puesto de asistente administrativo. Daniel García». La recepcionista mascó chicle sin entusiasmo y comenzó a ir y teclear lentamente en su computadora. «Espera un momento». Daniel asintió, sintiendo el peso de la tensión acumulándose en sus hombros. Siempre era así. Siempre lo dejaban esperando un poco más de lo normal, como si su tiempo valiera menos que el de los demás. A su izquierda, cerca de la máquina de café, un grupo de empleados conversaba con aire despreocupado. Daniel no prestó atención hasta que notó que las risas se volvían demasiado frecuentes, demasiado dirigidas. «¿Viste al tipo que acaba de entrar?», murmuró uno de ellos, un hombre rubio con un traje caro y sonrisa socarrona. «Dios, sí», respondió otro riéndose por lo bajo. «Parece que se equivocó de edificio». No, tiene una entrevista», añadió una tercera voz femenina con una risa contenida. «¿Cómo demonios espera conseguir trabajo aquí?». Daniel sintió como su rostro se calentaba. No necesitaba mirar para saber que hablaban de él. No era la primera vez. Había pasado antes. En otras entrevistas, en reuniones de trabajo, incluso en la universidad. Siempre había alguien que se creía con derecho a burlarse. Pero esta vez no bajó la cabeza. No se movió incómodo en su silla. Esta vez simplemente cerró los ojos por un instante y se obligó a recordar por qué estaba allí. Porque algún día, estas mismas personas iban a trabajar para él. Y cuando llegara ese momento, les demostraría que nunca debieron reírse. Daniel mantuvo la mirada fija en el escritorio de la recepcionista mientras el sonido de las risas se colaba en sus oídos como un eco lejano. No iba a darles el gusto de verlo afectado. Había aprendido hace mucho tiempo que la gente como ellos solo buscaba una reacción, una señal de debilidad que les confirmara su poder sobre los demás. Pero él no les iba a dar eso. No hoy. «Señor García», dijo finalmente la recepcionista con el mismo tono monótono de quien apenas pone atención a lo que dice. «El gerente de recursos humanos lo recibirá en la sala 3». Daniel asintió. Se puso de pie con firmeza y tomó su carpeta con copias de su currículum. Avanzó con paso seguro, ignorando las miradas burlonas de los empleados que seguían charlando cerca de la máquina de café. Apretó la mandíbula cuando escuchó uno de los últimos comentarios antes de entrar a la sala. «Ese tipo ni siquiera cabe en la silla de la oficina». El calor volvió a subirle al rostro, pero no reaccionó. Porque esta vez no se trataba solo de conseguir un trabajo. Esta vez se trataba de demostrar que todos estaban equivocados. La sala de entrevistas tenía una mesa de vidrio en el centro y 3 sillas negras frente a una enorme ventana con vista a la ciudad. Daniel se sentó y esperó. No pasó mucho tiempo antes de que la puerta se abriera y entrara un hombre de unos 40 y tantos años, con cabello perfectamente peinado y una actitud de autosuficiencia, que se sentía desde el momento en que cruzó la puerta. «Daniel García», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos mientras se sentaba frente a él y hojeaba su expediente sin demasiado interés. «Veamos. Experiencia en administración, contabilidad básica, atención al cliente. ¿Sin empleo actualmente?» «Correcto», respondió Daniel con calma.
El hombre levantó la vista de su hoja y entrelazó los dedos sobre la mesa. Bueno, señor García, seré honesto con usted. Este es un ambiente de trabajo muy exigente, con un ritmo acelerado y una cultura empresarial que promueve el alto rendimiento. Necesitamos personas con... Hizo una pausa apenas perceptible mientras miraba de reojo la complexión de Daniel. Energía y dinamismo. Diría que cumple con esos requisitos. Daniel sintió la indirecta como una bala en el pecho. No era la primera vez que alguien dudaba de su capacidad solo por su apariencia. Pero en lugar de dejarse llevar por la rabia, respondió con la seguridad de quien ha vivido esto muchas veces antes. El rendimiento no se mide en kilos, señor Torres, dijo con voz firme. Se mide en resultados. El gerente de recursos humanos alzó una ceja, como si no hubiera esperado una respuesta así. Interesante punto de vista. Pero más allá de su confianza, dígame, ¿qué puede aportar a Westcorp que otro candidato no pueda? Daniel respiró hondo. Sabía que aquí estaba su oportunidad. Compromiso, resiliencia y una visión diferente de cómo hacer que una empresa funcione realmente. Dijo sin titubear. No vengo de un entorno fácil. He trabajado en lugares donde se exige el doble para ser tomado en cuenta la mitad del tiempo. Sé cómo resolver problemas bajo presión porque lo he hecho toda mi vida. Y si hay algo que puede hacer crecer una empresa, es alguien que no se rinde ante el primer obstáculo. El gerente mantuvo la mirada sobre él por un instante, como si evaluara cada palabra. Luego dejó la carpeta sobre la mesa con una sonrisa condescendiente. Aprecio su entusiasmo, señor García, pero hemos recibido muchas solicitudes para este puesto. Ya lo llamaremos si decidimos avanzar con su candidatura. Daniel sintió cómo la frustración lo golpeaba en el pecho, pero no dejó que se reflejara en su rostro. Sabía lo que significaban esas palabras. Era una manera educada de decir, no encajas en nuestra imagen. Se puso de pie y ajustó su saco antes de extender la mano con firmeza. Gracias por su tiempo, señor Torres. El gerente dudó un momento antes de estrechar su mano. Le deseo suerte. Daniel salió de la sala con el pulso acelerado. Sabía que no lo iban a llamar. Sabía que una vez más su apariencia habitual había pesado más que su experiencia. Pero mientras caminaba hacia el ascensor, con la mirada de algunos empleados siguiéndolo con disimulo, hizo una promesa silenciosa. Un día, volvería a esta empresa, pero no como un candidato, volvería como el dueño. El sonido del ascensor cerrándose tras él fue como un golpe en el pecho. Daniel apretó los puños dentro de los bolsillos de su saco mientras descendía hacia la planta baja, con la sensación de derrota creciendo dentro de él como una sombra oscura. Lo habían rechazado otra vez. Y ni siquiera había sido por falta de experiencia. No importaba que hubiera trabajado en administración por años, que conociera los sistemas contables, que supiera manejar clientes difíciles. Apenas había entrado por la puerta y ya habían decidido que no pertenecía allí. Cuando el ascensor llegó a su destino, caminó por el lujoso lobby con pasos lentos, tratando de controlar la ira que latía en su pecho. No iba a permitir que lo vieran afectado. Salió a la calle, sintiendo el frío viento de la ciudad golpearle el rostro, y miró una vez más el logo metálico de Westcorp Solutions brillando sobre la entrada del edificio. Era la última vez que lo miraba desde abajo. El camino de regreso a casa fue largo. Su departamento, un pequeño espacio en un edificio viejo con escaleras chirriantes y paredes delgadas, se sentía más claustrofóbico de lo normal esa noche. Todo en él gritaba fracaso. La mesa llena de papeles con currículums enviados sin respuesta. El refrigerador con apenas unas cuantas cosas dentro. La cuenta bancaria marcando números cada vez más bajos. Daniel se dejó caer en el sofá, exhalando con fuerza, y sintió que algo dentro de él se rompía. ¿Cuánto más iba a madurar esto? Llevaba meses buscando un empleo estable, meses siendo ignorado, menospreciado, descartado sin siquiera una oportunidad real. Se pasó las manos por el rostro, sintiendo la piel caliente de frustración. No podía seguir así. No podía seguir dependiendo de la esperanza de que algún día alguien lo aceptara. Y entonces una idea se filtró en su mente. Una loca, peligrosa y toda imposible idea. Se levantó de golpe y caminó hasta la mesa llena de papeles. Revisó cada currículum, cada carta de rechazo, cada oferta de trabajo mediocre a la que había postulado. Todo tenía algo en común. Siempre estaba esperando a que alguien más le diera una oportunidad. Siempre estaba dejando su futuro en manos de otros. ¿Y si dejaba de hacerlo? Su respiración se aceleró. ¿Y si en lugar de esperar un puesto creaba el suyo? Se sentó frente a la computadora y comenzó a escribir frenéticamente. Planes de negocio, estrategias, análisis de mercado. Todo lo que había aprendido en sus años de administración, todo lo que sabía sobre cómo operaban las empresas, lo puso sobre la pantalla con la rapidez de quien acaba de encontrar una salida en medio de la tormenta. No necesitaba que Westcorp lo contratara.
Necesitaba convertirse en su competencia. La idea era ridícula. No tenía dinero, no tenía contactos, no tenía experiencia manejando una empresa propia. Pero lo que sí tenía era conocimiento y hambre, y nadie podía quitarle eso. Pasó las siguientes semanas encerrado en su departamento, estudiando, planeando, refinando su idea. Si no podía conseguir un empleo, entonces crearía una empresa propia. Algo pequeño pero con el potencial de crecer. Un negocio que se enfocara en lo que Westcorp hacía, pero mejor. Se especializaría en consultoría administrativa para medianas y pequeñas empresas, lugares que no podían pagar los servicios caros de compañías como Westcorp, pero que necesitaban ayuda para organizar sus finanzas y optimizar su rendimiento. Si Westcorp solo se enfocaba en los grandes clientes, él se enfocaría en los que ellos ignoraban. Lo único que necesitaba era inversión, y ahí estaba el verdadero problema. Nadie en su familia tenía dinero para prestarle, no tenía ahorros suficientes, y los bancos no iban a financiar a un desempleado con sobrepeso y sin respaldo financiero. Pero Daniel no se detuvo. Sabía que la clave para atraer inversores no era solo pedir dinero, sino demostrar que su idea era rentable. Así que empezó a trabajar gratis. Contactó a pequeños negocios locales, tiendas, oficinas, cualquier empresa que necesitara ayuda administrativa. Les ofreció asesorías gratuitas, análisis financieros detallados, planes de crecimiento sin costo alguno. Les dijo que si veían resultados, podían empezar a pagarle después. Al principio muchos lo ignoraron, pero algunos aceptaron. Y cuando empezaron a notar cómo sus negocios mejoraban con sus estrategias, el boca a boca hizo su trabajo. En 3 meses, Daniel ya tenía su primer cliente de pago. En 6 meses, tenía 5 más. Para el año siguiente, su empresa ya estaba generando más ingresos que cualquier empleo que hubiera conseguido antes. Y entonces llegó la oportunidad que lo cambiaría todo. Un empresario de mediana edad, dueño de una compañía de logística en expansión, lo contactó tras escuchar sobre su trabajo. Necesitaba ayuda para mejorar la eficiencia administrativa de su empresa. Daniel trabajó con él por meses, optimizando cada proceso, reduciendo costos innecesarios, aumentando la rentabilidad. Y cuando el empresario vio los resultados, decidió invertir en su compañía. De repente, Daniel no solo tenía clientes, tenía capital. El crecimiento fue exponencial. En 2 años, su empresa ya contaba con un equipo completo de analistas y consultores. En 3 años, comenzó a expandirse a otras ciudades. Y en 5 años, estaba compitiendo directamente con Westcorp Solutions. El mismo lugar donde se habían reído de él. El mismo lugar donde le negaron la oportunidad de demostrar su valor. Pero Daniel no se conformó con competir. Quería más. Cuando supo que Westcorp tenía problemas financieros debido a malas decisiones internas, vio su momento perfecto. Compró acciones. Contactó a inversionistas interesados en un cambio de liderazgo. Y en menos de 1 año, tomó el control de la empresa. Ahora, él era el dueño de Westcorp Solutions. Y lo primero que hizo fue convocar una reunión. En la misma oficina donde una vez le dijeron que no encajaba. Con los mismos empleados que se habían reído de él años atrás. Se sentó en la cabecera de la sala de juntas con la mirada firme y la voz segura. Hace algunos años me hicieron venir a este edificio para una entrevista de trabajo, dijo recorriendo con la vista Moon a los ejecutivos sentados frente a él. No me contrataron, no por mi falta de experiencia, sino porque asumieron que no encajaba en su imagen. Se inclinó levemente hacia adelante, viendo el nerviosismo en los rostros de algunos. Hoy, quiero que sepan que tenían razón en una cosa. Nunca encajé aquí. Hizo una pausa. Por eso ahora esta empresa es mía. El silencio en la sala fue absoluto. Daniel miró al gerente de recursos humanos, el mismo que lo había entrevistado años atrás. Señor Torres, dijo con una leve sonrisa. Está despedido. El hombre empalideció. Daniel ya no era el candidato descartado. Era el hombre que lo había logrado todo. El silencio en la sala de juntas era sofocante. Cada uno de los rostros que tenía enfrente reflejaba la incredulidad de lo que acababan de escuchar. Algunos parpadearon, como si esperaran que todo fuera una broma, un malentendido. Pero no lo era. Daniel García, el hombre al que habían menospreciado y ridiculizado años atrás, ahora era el dueño de la empresa. Y en ese momento, todos en esa sala comprendieron algo aterrador. Su destino estaba en sus manos. El gerente de recursos humanos, el mismo que lo había rechazado en su entrevista de trabajo, tragó saliva. Torres. Daniel se había aprendido su nombre de memoria, porque aunque había intentado olvidarlo, no podía borrar la sensación de impotencia que había sentido cuando aquel hombre lo miró con superioridad y le dijo que Westcorp necesitaba gente dinámica. Ahora sentado al otro lado de la mesa, Torres no podía ocultar su nerviosismo, su piel pálida, el ligero temblor en su mano cuando ajustó su corbata. Disculpe,
balbuceó finalmente. Daniel se acomodó en su silla con calma, apoyando los codos sobre la mesa. Dije que está despedido. Torres miró alrededor de la sala buscando apoyo, pero nadie dijo nada. Nadie iba a arriesgarse a defenderlo. Señor García, intentó suavizar su tono. Creo que podríamos discutir esto. Le aseguro que tengo mucho que aportar a esta empresa. Daniel alzó una ceja. Mucho que aportar. Torres asintió rápidamente. Llevo más de 15 años aquí. Sé cómo funciona cada departamento, cada procedimiento. Estoy seguro de que con mi experiencia puedo ayudarle en esta transición. Daniel sonrió levemente. Curioso. Yo también tenía mucho que aportar cuando vine aquí por una oportunidad, pero no me la diste. Torres abrió la boca pero no encontró palabras. No te preocupes, continuó Daniel con una calma cortante. Estoy seguro de que con tu experiencia Monde encontrarás otra empresa que valore tu dinamismo. Se levantó de la silla y caminó hacia la ventana. Desde ahí podía ver la ciudad que lo había visto fracasar una y otra vez. La ciudad que ahora era suya. Tienes 1 hora para limpiar tu oficina, dijo finalmente sin volverse a mirarlo. Seguridad te acompañará a la salida. La mandíbula de Torres se tensó. Por un segundo, Daniel casi pudo ver un destello de rabia en su rostro, pero no hizo nada. Solo asintió con rigidez y se puso de pie, saliendo de la sala con pasos apresurados. Uno menos. Daniel respiró hondo y giró para enfrentar a los demás. Algunos ejecutivos trataban de mantener la compostura, pero la tensión en sus cuerpos era evidente. Sabían lo que venía. Westcorp ha operado durante años con una mentalidad cerrada. Continuó cruzando los brazos. Una cultura que favorece la apariencia sobre la capacidad. Un sistema que deja fuera y la gente que realmente puede hacer la diferencia, solo porque no encajan con un molde preestablecido. Miró a cada uno de ellos, asegurándose de que sintieran el peso de sus palabras. Esa cultura se acaba hoy. Algunos intercambiaron miradas. Un ejecutivo de cabello canoso que parecía estar en la empresa desde su fundación, carraspeó. Señor García, entendemos que quiera hacer cambios, pero hay que considerar la estabilidad de la empresa. Hay procesos, hay estructuras. Daniel lo interrumpió con un gesto. Y esos procesos han hecho que esta empresa esté al borde de la quiebra, señaló fríamente. Así que permíteme dejar algo en claro. O se adaptan o se van. Silencio. Un silencio denso, incómodo, lleno de miedo. Daniel sabía lo que estaban pensando, que había llegado con una vendetta, que solo quería venganza. Y en parte sí, claro que quería ver caer a quienes lo menospreciaron. Claro que quería demostrarles que estaban equivocados. Pero más que eso, quería que esta empresa funcionara de verdad. No voy a dirigir Westcorp con resentimiento, dijo finalmente con un tono más medido. Pero tampoco voy a tolerar la mediocridad. Se inclinó ligeramente sobre la mesa. Así que, los que quieran quedarse tendrán que demostrarme que valen la pena. Los que no, pueden irse ahora mismo. El ejecutivo de cabello canoso miró a los demás. Algunos dudaban, pero ninguno se movió. Muy bien, dijo Daniel asintiendo. Entonces a trabajar. La reunión terminó en un ambiente tenso, con los ejecutivos saliendo de la sala en silencio, como si todavía estuvieran procesando lo que acababa de suceder. Daniel los observó irse y sintió algo nuevo en su pecho. Poder. No el poder de despedir gente o de vengarse, sino el poder de cambiar las cosas, el poder de haber tomado el control de su destino. Se acercó al enorme ventanal de la sala de juntas y apoyó una mano en el vidrio. Había pasado de ser el hombre ridiculizado, en una sala de espera, a estar al mando del imperio que una vez lo rechazó. Pero esto no era el final, era solo el comienzo. El silencio de la sala de juntas aún flotaba en el aire cuando Daniel salió del lugar. Había logrado lo que muchos consideraban imposible. Había tomado la empresa que una vez lo rechazó y ahora estaba en posición de dictar las reglas del juego. Pero entonces, algo cambió. Mientras caminaba por los pasillos de Westcorp, su empresa ahora, comenzó a notar algo que antes le había pasado desapercibido. Los rostros de los empleados no mostraban admiración ni respeto, mostraban miedo. Secretarias que desviaban la mirada al verlo pasar. Ejecutivos que murmuraban entre ellos apenas lo veían. Nadie sonreía. Nadie se atrevía a a decirle nada. Daniel se detuvo un momento en un ventanal y se vio reflejado en el cristal. Había pasado de ser un hombre menospreciado a ser un hombre temido. Era esto lo que realmente quería. Respiró hondo y siguió caminando, pero la sensación de incomodidad no lo abandonó. Había convertido su éxito en una venganza personal. Estaba creando un ambiente de trabajo basado en el miedo, igual que las mismas personas que una vez lo despreciaron.
Entonces ocurrió algo inesperado. «Señor García». Una voz temblorosa lo detuvo en seco. Daniel giró y vio a una mujer de unos 30 años, con gafas gruesas y un gesto nervioso en el rostro. Llevaba una libreta entre las manos, como si dudara si debía hablar o no. «Sí, ¿qué sucede?», preguntó más serio de lo que pretendía. La mujer tragó saliva. «Me llamo Clara. Trabajo en administración. Quería agradecerle por lo que hizo en la junta». Daniel frunció el ceño. «¿Agradecerme?». Clara asintió, apretando su libreta contra el pecho. «Sí, es decir, sé que para algunos esto parece un cambio drástico, pero para muchos de nosotros, usted representa algo diferente». Daniel cruzó los brazos. «¿Diferente cómo?». Clara miró alrededor, asegurándose de que nadie los escuchaba. «Llevo 6 años trabajando aquí», dijo en voz baja, «y en todo ese tiempo nunca me han promovido. Nunca me han dado la oportunidad de avanzar, no por mi rendimiento, sino porque, bueno, ya sabe, no tengo la imagen que buscan para los cargos altos». Daniel sintió un nudo en el estómago. Era la misma historia. Clara sonrió con tristeza. «Cuando lo vi entrar a la empresa por primera vez, cuando supe que lo habían rechazado, supe que nunca iban a tener una oportunidad aquí. Si a usted lo descartaron, ¿qué me esperaba a mí?». Daniel se quedó en silencio. «Pero ahora», continuó Clara con un destello de esperanza en los ojos, «ahora las cosas han cambiado. Ahora alguien como yo puede aspirar a más». Daniel la observó con atención. Por primera vez se dio cuenta de que su lucha no solo había sido por él mismo. «Clara», dijo con un tono más suave, «¿qué harías si te diera esa oportunidad?». Ella lo miró con sorpresa. «Haría lo mejor que pudiera. No la desaprovecharía». Daniel asintió. Sabía lo que tenía que hacer. La venganza se sentía bien en el momento, pero lo que realmente importaba era el legado que iban a construir. No iba a ser un jefe como Torres. No iba ni a convertir Westcorp en lo mismo que él había odiado. Volvió a mirar su reflejo en el ventanal. Esta vez ya no veías a un hombre vengativo. Veía a un líder. «Clara», dijo finalmente, «a partir de ahora quiero que trabajes directamente conmigo. Vamos a reconstruir esta empresa». Los ojos de Clara se agrandaron. «¿En serio?». Daniel sonrió. «Es hora de que Westcorp deje de ser un club exclusivo. Quiero que aquí trabajen los mejores, sin importar cómo se vean. Y tú pareces ser de las mejores». Clara apretó su libreta con emoción y asintió rápidamente. «No lo decepcionaré, señor García». Daniel sintió algo que no había sentido desde hace mucho tiempo. Propósito. Ya no se trataba de demostrarle algo a quienes lo humillaron. Se trataba de demostrarle algo a la gente que, como él, nunca había tenido una oportunidad real. Y en ese momento entendió que su verdadera victoria no era ni haber comprado Westcorp, era haber cambiado su historia, y la de muchos más. Daniel no pudo dormir esa noche. Se quedó despierto en su departamento, en el mismo sofá donde había pasado noches enteras planeando cómo cambiar su vida. Pero esta vez su mente no estaba llena de rabia ni de deseos de venganza. Estaba llena de preguntas. ¿Realmente había ganado? Sí, había logrado lo que muchos consideraban imposible. Se había convertido en el dueño de la empresa que una vez lo rechazó. Había despedido a quienes lo humillaron y ahora tenía el poder de hacer lo que quisiera con Westcorp. Pero algo en su interior seguía inquieto. El recuerdo de Clara en los pasillos, con esa mezcla de esperanza y miedo en los ojos, se repetía una y otra vez en su mente. No era la única en esa situación. Si la empresa había funcionado así durante años, seguramente había muchas otras personas atrapadas en la misma realidad. Personas con talento, con ideas, con capacidad, pero a las que nunca les dieron la oportunidad de demostrarlo. Westcorp no solo necesitaba un nuevo dueño, necesitaba una revolución. A la mañana siguiente, Daniel llegó temprano a la oficina. Se sentó en su nuevo despacho, el mismo que una vez perteneció al CEO que jamás lo hubiera contratado, y comenzó a medir o analizar cada detalle de la empresa. No tardó en encontrar los problemas. Demasiados ejecutivos con altos sueldos y poco impacto en la productividad. Pocas oportunidades de crecimiento para los empleados de niveles bajos. Un sistema de reclutamiento obsoleto, basado en la imagen más que en la capacidad. Cultura empresarial tóxica que favorecía el elitismo y la exclusión. Era un desastre. Se pasó una mano por el rostro y exhaló con frustración. No podía arreglar todo de la noche a la mañana, pero sí podía empezar. Pidió reuniones con los líderes de cada departamento, los obligó a presentar informes reales sobre el estado de sus equipos, y poco a poco fue descubriendo la verdad.
Westcorp no era la gran empresa que aparentaba ser. Había grietas en sus estructuras, fallos en su estrategia y, lo peor de todo, una desconexión total entre los directivos y los empleados que realmente mantenían la compañía funcionando. ¿Cómo lograban mantener la imagen de éxito?, preguntó en una de las reuniones. Uno de los ejecutivos, un hombre delgado y de traje impecable, se aclaró la garganta antes de responder. Señor García, con el debido respeto, la imagen lo es todo. Westcorp ha construido su reputación en base a exclusividad, en atraer solo a los mejores. Daniel apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos. ¿Los mejores?, repitió con una ceja levantada. ¿O los que más se parecen a ustedes? El ejecutivo no respondió, porque no tenía cómo defender su argumento. Daniel se giró hacia Clara, quien ahora trabajaba directamente con él como su asistente personal y consultora en la reestructuración de la empresa. ¿Puedes traer los datos de rendimiento del último año? Clara asintió y abrió su laptop. Había trabajado toda la noche recopilando información. Según los registros, comenzó con una seguridad que sorprendió incluso a Daniel. El 80% de las promociones en la empresa han sido otorgadas a personas con perfiles similares. Mismos círculos sociales, mismas universidades, mismas conexiones. Pero cuando analizamos los números de productividad y eficiencia, descubrimos que los empleados con mejor desempeño y mayor impacto real en la empresa son los que han estado estancados en los mismos puestos durante años. Daniel miró a los ejecutivos en la sala. Entonces, díganme, ¿cómo justifican esto? El silencio fue absoluto. Uno de los directivos, una mujer de cabello recogido y mirada fría, finalmente se atrevió a hablar. Con todo respeto, señor García, no puede cambiar toda la cultura de Westcorp de la noche a la mañana. Daniel sonrió levemente. No quiero hacerlo de la noche a la mañana. Quiero hacerlo desde ahora. Hubo un murmullo de incomodidad en la sala. Algunos directivos intercambiaron miradas, otros tomaron notas como si estuvieran evaluando la situación. Sabían que se avecinaba un cambio. Daniel se puso de pie y miró a todos en la sala con firmeza. Las reglas de Westcorp están a punto de cambiar. Quiero un sistema de promoción basado en méritos reales. Quiero programas de capacitación para empleados que han sido ignorados durante años. Y quiero un nuevo equipo de reclutamiento que valore la capacidad sobre la apariencia. Algunos ejecutivos parecían al borde de la desesperación. No era el tipo de empresa en la que querían trabajar. Uno de ellos se inclinó hacia adelante y habló con cautela. Señor García, entiendo que quiere hacer cambios, pero la imagen de exclusividad es lo que ha mantenido a Westcorp como una empresa prestigiosa. Si abrimos las puertas de par en par, podríamos perder clientes. Daniel cruzó los brazos y sonrió. ¿Y qué tipo de clientes queremos? ¿Los que solo contratan nuestros servicios por la fachada o los que realmente confían en la calidad de nuestro trabajo? El ejecutivo abrió la boca, pero no tuvo respuesta. Westcorp no va a desaparecer, continuó Daniel, pero sí va a evolucionar. Y quien no esté de acuerdo con eso es libre de irse. El mensaje fue claro. No había más discusión. Los siguientes meses fueron un torbellino. Se eliminaron los bonos injustificados para altos ejecutivos. Se aumentaron los beneficios para empleados con años de antigüedad. Se implementaron programas de desarrollo para talento interno. Se abrió la primera convocatoria de ascensos basada en desempeño real. Y entonces, algo inesperado sucedió. El mercado empezó a responder. Clientes que antes no consideraban a Westcorp comenzaron a interesarse en la nueva dirección de la empresa. Empresas pequeñas y medianas, aquellas que habían sido ignoradas por las grandes firmas, empezaron a buscar sus servicios. Westcorp estaba dejando de ser un club exclusivo para convertirse en una empresa real. Pero no todos estaban felices. A los directivos que se aferraban al viejo modelo no les gustaba perder poder. Y mientras Daniel creía que estaba cambiando la empresa para bien, alguien estaba conspirando en su contra. Alguien que no estaba dispuesto a dejar que Westcorp cambiara. Y en ese momento, sin que él lo supiera, se había convertido en el blanco de una traición que podría costarle todo. Daniel creía que lo tenía todo bajo control. Las semanas pasaban y Westcorp estaba transformándose de una empresa elitista y cerrada en una compañía que valoraba el talento sobre las apariencias. Había implementado los cambios más importantes, despedido a los ejecutivos que no estaban dispuestos a evolucionar y promovido a empleados que llevaban años siendo invisibles. Los resultados hablaban por sí solos. Las ganancias aumentaban, las relaciones con nuevos clientes crecían y por primera vez en su historia, Westcorp tenía una reputación basada en la innovación y la eficiencia, y no solo en su imagen exclusiva. La empresa estaba renaciendo. Pero no todos estaban felices. Las sombras se movían en los rincones de la compañía. En las oficinas ejecutivas, en los pasillos donde antes caminaban los viejos directivos con su aire de superioridad, se gestaba una conspiración.
Daniel lo notó poco a poco. Primero fueron pequeños detalles, documentos que no llegaban a tiempo, reuniones canceladas sin razón, decisiones que se tomaban sin consultarlo. Nada que pareciera grave por sí solo, pero lo suficiente para hacer que su instinto se activara. Había algo mal. Después empezaron los rumores. Dicen que el señor García está sobrecargando la empresa con cambios innecesarios. Algunos clientes antiguos están empezando a retirarse. ¿Y si está llevando a Westcorp al colapso sin darse cuenta? Daniel no entendía de dónde salían esas voces, pero sí sabía que alguien estaba sembrando la duda entre los empleados. Alguien que no quería que su liderazgo se consolidara. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue la filtración de información confidencial a la prensa. Una mañana, Daniel llegó a su oficina y encontró a Clara con una expresión de preocupación en el rostro. «Tienes que ver esto», dijo mostrándole la pantalla de su computadora. Era un artículo de negocios, un informe filtrado sobre Westcorp, donde se cuestionaba su estabilidad bajo el nuevo liderazgo. Se hablaba de una crisis interna causada por los cambios radicales en la empresa. «Esto es mentira», murmuró Daniel leyendo con detenimiento. «Las finanzas están mejor que nunca. No hay crisis». Clara frunció el ceño. «Lo sé, pero alguien quiere que parezca que la hay». Daniel cerró los ojos un momento. Alguien estaba tratando de socavarlo desde dentro. Alguien con acceso a información privilegiada. Alguien poderoso. El golpe final llegó 2 semanas después. Un viernes por la tarde, Daniel recibió un correo electrónico anónimo con un solo archivo adjunto. Una carta formal de la Junta Directiva de Westcorp convocando una votación para su destitución. El texto era directo y brutal. En vista de las recientes controversias y la inestabilidad generada por su administración, los miembros de la Junta consideran que un cambio de liderazgo es necesario para proteger la continuidad de Westcorp. La votación para su destitución como CEO se llevará a cabo el próximo lunes. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había subestimado el poder de sus enemigos. Aún tenía el control mayoritario de la empresa, pero la junta directiva tenía influencia. Si lograban convencer a los suficientes accionistas de que él era un riesgo, podrían obligarlo a dejar el puesto. «Esto no puede estar pasando», murmuró pasándose una mano por la frente. Clara se cruzó de brazos. «Alguien está moviendo los hilos para sacarte de la empresa». «¿Pero quién?». Daniel apretó los dientes. No podía perder lo que había construido. No ahora. No después de todo lo que había sufrido para llegar aquí. Y entonces se dio cuenta de algo. Había estado tan enfocado en hacer cambios, en demostrar su capacidad, en limpiar la empresa, que nunca se detuvo a pensar en quién había permitido que Westcorp funcionara de esa manera por tantos años. El verdadero enemigo no era un grupo de ejecutivos resentidos. Era alguien que siempre había estado al mando, incluso antes de que él llegara. Daniel tomó el teléfono y marcó un número. «Necesito hablar con el presidente de la junta directiva». «Ahora». Hubo un silencio en la línea. «Lo siento, señor García», respondió la asistente al otro lado. «El presidente está en una reunión». Daniel cerró los ojos y apretó el puño. No era coincidencia. El verdadero enemigo de Westcorp era la persona que había estado en las sombras desde el principio. El hombre que había permitido que la empresa se convirtiera en lo que era antes de su llegada. El hombre que nunca se había opuesto al elitismo ni a la exclusión, porque había sido quien las fomentó desde el inicio. El ex-CEO de Westcorp. Y ahora quería recuperar su trono. Daniel dejó el teléfono sobre la mesa y respiró hondo. El lunes decidirían su destino. Y él tenía solo 3 días para cambiar la historia. El lunes decidirían su destino. A Daniel solo le quedaban 3 días para impedir que lo expulsaran de la empresa que había construido con su esfuerzo, con su visión, con su propia historia de lucha. 3 días para enfrentarse al enemigo oculto en las sombras. El ex-CEO de Westcorp. Era obvio. Él nunca se había ido realmente. Se había mantenido en la junta directiva, dejando que Daniel se ocupara del trabajo sucio, que limpiara la reputación de la empresa, que hiciera crecer las finanzas. Y ahora que todo estaba en su mejor momento, venía por su trono. Daniel no podía permitirlo. Se encerró en su oficina junto con Clara, revisando cada documento, cada informe, cada decisión tomada en los últimos meses. Si querían atacarlo con un golpe de la junta, tenía que adelantarse a sus movimientos. Clara bebió un sorbo de café y deslizó un documento sobre la mesa. «Aquí está la lista de los miembros de la junta que tienen poder de voto», dijo con seriedad. «Necesitamos convencer a la Miubi Unimo con la mayoría para que no apoyen tu destitución». Daniel repasó la lista con atención. 15 nombres. Necesitaba al menos 8 de su lado para ganar la votación. «Sabemos que el ex-CEO está detrás de esto», dijo Daniel, apretando el documento entre los dedos. «Pero ¿cómo lo convenció a ellos?» Clara exhaló lentamente.
Hizo lo que mejor sabe hacer, jugar con la imagen. Daniel levantó la vista. ¿Qué quieres decir? Clara abrió su laptop y giró la pantalla hacia él. Esto salió hoy en varios portales de negocios, dijo con el ceño fruncido. Daniel miró la pantalla. Era otro artículo. El experimento de Daniel García en Westcorp, una visión innovadora o un desastre disfrazado. Fuentes internas aseguran que la empresa Mirdo Penny ha perdido su esencia. Los cambios recientes han generado inestabilidad entre los clientes de alto nivel, lo que podría poner en riesgo la rentabilidad de la compañía a largo plazo. Daniel sintió una furia silenciosa creciendo en su interior. Es mentira. Las finanzas están mejor que nunca. Clara asintió. Lo sé, pero ellos están controlando la narrativa. Están vendiendo la idea de que tu liderazgo es un riesgo, y si la junta lo cree te despedirán. Daniel cerró los ojos por un segundo. Sabía que el ex CEO era poderoso, pero no esperaba que estuviera dispuesto hasta ensuciar su nombre con tal de recuperar su empresa. Respiró hondo y se inclinó sobre la mesa. Necesitamos cambiar la narrativa, y solo hay una manera de hacerlo. Clara frunció el ceño. ¿Cuál? Daniel la miró con determinación. Vamos a exponer la verdad. Clara parpadeó. ¿Quieres decir, demostrar quién está detrás de todo esto? Daniel asintió. Exactamente. Si vamos a jugar su juego, jugaremos con nuestras reglas. La contraofensiva. El sábado Daniel y Clara trabajaron sin descanso. Contactaron a Belichette y analistas financieros, recopilaron pruebas, hablaron con empleados, investigaron cada decisión de la Junta en los últimos meses. El domingo en la noche tenían suficiente información para cambiar el curso de la votación. Daniel convocó una reunión de emergencia con los miembros clave de la Junta para el lunes en la mañana. Sabía que no podía convencerlos a todos, pero si lograba que algunos cambiaran de bando, tendría la ventaja. El lunes llegó. Daniel se vistió con su mejor traje, no porque necesitara impresionar a Nidolite o a nadie, sino porque quería que lo vieran como lo que realmente era: el líder de Westcorp. Al entrar a la sala de juntas, sintió la tensión en el aire. El ex CEO ya estaba allí. Un hombre mayor, de cabello perfectamente peinado, traje impecable y una sonrisa calculada en el rostro. «Señor García», dijo con voz tranquila, «qué gusto verlo». Daniel le sostuvo la mirada. Lástima que no pueda decir lo mismo. Los demás miembros de la Junta se miraron entre sí, incómodos. Sabían que la reunión no iba a ser sencilla. El ex CEO tomó la palabra primero. Antes de comenzar la votación quiero exponer las razones por las que considero que un cambio de liderazgo es lo mejor para Westcorp. Habló con calma, con elegancia, con la confianza de alguien que creía tener la victoria asegurada. Westcorp siempre han sido una empresa de prestigio, de exclusividad, de estabilidad. Pero en los últimos meses hemos visto cómo la identidad de nuestra compañía ha cambiado. Sí, las finanzas han mejorado, pero ¿a qué costo? Hemos perdido clientes de alto nivel, se han tomado decisiones arriesgadas y la empresa se ha alejado de sus valores originales. Daniel escuchó cada palabra sin interrumpir. Dejó que su enemigo mostrara todas sus cartas. Y cuando terminó, habló. «Señores de la Junta», dijo con voz firme, «entiendo sus preocupaciones, pero lo que mi predecesor no está mencionando es la otra cara de la moneda». Pulsó un botón en su laptop y en la pantalla apareció una serie de gráficos y documentos. Aquí están los números reales. No solo hemos aumentado las ganancias, sino que hemos diversificado nuestra base de clientes. Empresas que nunca antes habrían considerado trabajar con Westcorp ahora confían en nosotros. El crecimiento no se trata solo de mantener el status quo, sino de evolucionar. Varios miembros de la Junta revisaron los documentos con interés, pero Daniel no había terminado. Se giró hacia el ex CEO y sonrió. Y ahora hablemos de algo más importante. ¿Quién está realmente generando inestabilidad en la empresa? El ex CEO entrecerró los ojos. ¿A qué te refieres? Daniel sacó un folder y lo deslizó sobre la mesa. Este es un informe de una firma independiente de análisis empresarial. Muestra que los rumores sobre una supuesta crisis en Westcorp provienen de medios financiados por una red de inversores cercanos a usted. Hubo un murmullo en la sala. El ex CEO mantuvo su compostura. Eso es una acusación muy seria. Daniel asintió. Lo sé. Por eso tengo pruebas. Otro clic en la pantalla y apareció un correo filtrado. Un correo en el que el ex CEO daba instrucciones para desprestigiar a Daniel y crear incertidumbre entre los inversionistas. Silencio absoluto. Los miembros de la Junta se quedaron sin palabras. Algunos intercambiaron miradas. Habían estado a punto de votar por su destitución, sin saber que estaban siendo manipulados. El ex CEO, por primera vez en la reunión, se quedó sin palabras. Daniel apoyó las manos sobre la mesa y miró a todos.
Ahora, con esta información en mente, procedamos con la votación. La tensión era insoportable. 1 a 1, los miembros de la Junta comenzaron a votar. Daniel mantuvo la calma, pero en su interior su corazón latía con fuerza. Este era el momento decisivo. O ganaba, o lo perdía todo. Y entonces, el resultado se anunció. El silencio en la sala de juntas era denso, pesado, como si el aire se hubiera vuelto sólido. Todos los miembros de la Junta mantenían el rostro serio mientras daban su voto 1 a 1. Daniel respiró hondo. El momento había llegado. 5 votos en su contra, 4 a su favor. Faltaban 6 miembros por votar. Cada voto que se anunciaba era un golpe en el pecho. 5 a 5, 6 a 5. Daniel sintió que su respiración se aceleraba. Solo necesitaba un voto más. El penúltimo miembro de la Junta levantó la vista y pronunció su decisión. A favor de Daniel García, 7 a 5. Daniel cerró los ojos por un segundo. Había ganado. Ya no podían destituirlo. Pero aún faltaba un voto. El último en hablar fue el ex-CEO, el hombre que había conspirado contra él, el que había hecho todo lo posible por expulsarlo de su propia empresa. Mi voto es en contra de Daniel García, dijo con voz dura. 7 a 6. Pero ya no importaba. La mayoría había hablado. Daniel alzó la vista y miró al ex-CEO directamente a los ojos. Por primera vez, vio algo que nunca había visto en él. Frustración. El presidente de la Junta carraspeó y se puso de pie. Con una votación de 7 a 6 a favor del actual CEO, Daniel García permanecerá al frente de Westcorp Solutions. Daniel sintió que la tensión en su pecho se desvanecía de golpe. Lo había logrado. Se había ganado su lugar. El ex-CEO se levantó lentamente de su asiento. No podía ocultar su enojo. Has ganado esta vez, García, dijo con voz baja pero afilada. Pero te advierto, un CEO dura en su puesto solo mientras mantiene contentos a sus inversionistas. Daniel sonrió. Entonces será mejor que te acostumbres a verme aquí por mucho tiempo. El ex-CEO tomó su maletín y salió de la sala sin mirar atrás. Su era había terminado. Los miembros de la Junta comenzaron a levantarse, algunos todavía en shock por lo que acababa de ocurrir. Otros, los que votaron a favor de Daniel, lo felicitaron con un apretón de manos. Cuando la sala quedó vacía, solo quedaron Daniel y Clara. Ella lo miró con una sonrisa cansada. No sé tú, pero yo necesito un café, dijo con una risa suave. Daniel rió por primera vez en días. Yo necesito algo más fuerte. Se quedaron en silencio por un momento, absorbiendo todo lo que acababa de pasar. Lo lograste, susurró Clara. Daniel miró alrededor. Estaba en la cima. Había empezado como un hombre rechazado y humillado, y ahora era el líder indiscutible de Westcorp. Pero más allá del poder, había cambiado algo más importante. Había cambiado las reglas. La empresa que antes lo había despreciado ahora era suya, y la usaría para asegurarse de que nadie más tuviera que pasar por lo que él pasó. Respiró hondo. Con la mirada puesta en la ciudad a través del ventanal, Westcorp no volvería a ser la misma. Él no volvería a ser el mismo, porque este no era el final de su historia, era solo el principio de su legado.